Hola, mi nombre es Jaime Corredor y como de costumbre seré su anfitrión el día de hoy. En lo que se continúan conectando, aprovecho para mostrar los resultados de la encuesta del trimestre anterior. Fueron algunas encuestas bastante interesantes. La primera fue cuando crees que la Fed suba tasas. La mayoría de la gente votó para el 2016 y realmente la Fed subió tasas el 16 de diciembre del 2015. También hubo otra encuesta en donde sondeamos a la gente qué factor quería usted que tenía mayor influencia en el mercado mexicano durante los próximos 6 meses. Y la mayoría de la gente, como ven, votó por la Reserva Federal. Comentarios a esto más adelante lo reservamos para mi colega Fer Castro, que tiene un par de láminas muy interesantes al respecto. Y por último, para los que nos acompañaron a inicios del 2015, hicimos un sondeo para ver qué opinaban sobre las 5 emisoras más grandes del IPC y cuál tendría un mejor retorno en el año. Lamentablemente no incluimos a la que mayor tuvo retorno, que fue GAP, 63.99. La peor fue ICA, con una caída de 80%, 80.29%. En ese caso, la mayoría de la gente votó por Cemex, pero lamentablemente tuvo un decremento de 37.30. Como ven, es bastante difícil atinarle. Tenemos afortunadamente un importante número de asistentes, entonces vamos a arrancar. Nuevamente, mi nombre es Jaime Corredor, yo soy su anfitrión. También se encuentra con nosotros mi colega Maru Curi, a quien ya conocen, y ella está ahora ayudando a unos invitados a entrar al webinar. El webinar de hoy es sobre nuestro Fondo de Crecimiento Mexicano, por su clave de pizarra GBMCRE, y el objetivo es revisar el desempeño del último trimestre y conversar sobre perspectivas del mercado mexicano. Como invitados tenemos a Portafolio Manager del fondo, José Fierro, y a Brando Castro, Portafolio Manager de los fondos de renta fija, para apoyarnos con algunas perspectivas de tipo de cambio y tasas de interés que son muy importantes para darle una mejor perspectiva al análisis de los mercados. Y ahora paso el micrófono a mi colega José Fierro, quien comenzará con algunos comentarios con respecto al desempeño del fondo, y a terminar haremos una sesión de preguntas y respuestas. Por favor, Pepe, si puedes dar el comienzo. Claro. Bueno, pues antes que nada, buenos días a todos. Gracias por asistir a nuestro seminario, especialmente con el mercado que estamos teniendo el día de hoy, ¿no? Entrando al CRE, como platicaba Jaime, durante el trimestre tuvimos un comportamiento ligeramente inferior al del IPC. Sin embargo, en el año, afortunadamente, volvimos a quedar arriba del índice, cerca de 1 punto porcentual. Con esto es el 7º año seguido que el CRE ha podido ganarle a su benchmark, por lo que esa parte nos tiene muy contentos. Ahí pueden ver los rendimientos de 3, 5, 7 y 10 años. En todos los casos pues, se muestran rendimientos sustancialmente mayores. El año pasado pues, sí fue un año más complicado en términos de stock picking, fue un año complicado en términos de ser un manejador orientado al valor, porque pues prácticamente todo lo que subió tuvo que ver con consumo y tuvo valuaciones bastante caras, ¿no? Entonces ser un manejador value en estos momentos pues, es más complicado. O en un momento como el año pasado, este año está empezando a cambiar las cosas, como ahorita platicaremos, ¿no? Pasando a los retornos mensuales. Durante el mes, durante el trimestre, tuvimos un muy mal octubre, como pasa, saben que hemos tenido un sesgo defensivo en el fondo. Entonces, ya que tuvimos la recuperación de los mercados y después de un septiembre tan bueno como tuvimos, pues ese fue el trimestre que nos pegó. La verdad es que el resto de los meses estuvimos ligeramente arriba, ¿no? Tanto noviembre como diciembre, y no alcanzamos a cubrir lo de octubre, pero como les decía, en el año sí fue positivo, ¿no? Esta es la gráfica que hemos mostrado en otras ocasiones. Yo creo que es mucho más importante ver rendimientos a largo plazo, y como pueden ver en el largo plazo, pues los rendimientos en exceso del CRE son bastante atractivos, ¿no? Rondando entre 10 y 5% ya por varios años consecutivos, ¿no?
Pasando al fondo y al portafolio, como les hemos platicado, estamos más defensivos, estamos más diversificados. Si se fijan, las 10 posiciones más grandes del fondo traen el 55% del fondo. Si hiciéramos este mismo análisis para el IPC, cerca del 73%, un poquito menos, 72%. Entonces estamos un poquito más diversificados que de costumbre, con underweights bastante claros. En las 10 más grandes casi no tuvimos movimientos, prácticamente siguen siendo las mismas: América Móvil, Grupo, Walmex, Cemex, GISA, Mexichem, Pinfra, Jefeinburg, COF y Citsasa, ¿no? De estos nombres yo les diría lo único que hemos estado haciendo, y bueno, lo vamos a comentar un poquito más adelante, es incrementando COF, hemos bajado un poquito de Walmex, pero bueno, eso viene un poquito más adelante. Pasando al análisis de atribución y qué fue lo que nos ayudó o nos afectó en el trimestre, yo les diría que las que más nos ayudaron fue Cuo y Cultiva, como pueden ver del lado derecho de su gráfica. En el caso de Cuo, la reestructura, la venta que hicieron de una de sus divisiones, bueno, la fusión que hicieron una de sus divisiones, más lo que creemos que se va a seguir viendo, y eso nos está empezando a gustar cada vez más del sector industrial, que es la parte de tipo de cambio, pues les ayudó. Y el caso de Cultiva es de las pocas empresas que están baratas en el sector de consumo. Eso nos hace que nos guste todavía bastante. Y además están viendo un buen resultado de la parte de la reestructura, ¿no? Entonces, esos son dos empresas que nos están gustando y nos siguen gustando, y fueron las que más nos ayudaron. Y las que más nos afectaron, una fue Cemex, en contribución absoluta, pues digo, no les tengo que platicar lo que ha pasado con Cemex. Ha sido muy fuerte su caída, principalmente afectada por el mismatch que tiene en la parte de divisas y de deuda en dólares. Y la otra fue América Móvil, ¿no? Que pues le ha estado afectando la competencia. Aquí nada más hay que destacar en los dos casos, pero América Móvil, aunque fue nuestra peor decisión, si se fijan en términos relativos, porque estamos bastante under, fue nuestra segunda mejor decisión aquí. Entonces, y en el caso de Cemex, aunque sí fue nuestra peor decisión, como estamos ligeramente under, un par de puntos, no aparece ni siquiera en la contribución relativa contra el IPC, ¿no? Como les platicaba, no hemos hecho muchos cambios en los fondos, no agregamos ni eliminamos prácticamente ningún nombre significativo. Y incrementos sí hemos estado subiéndonos a Alfa, como les platicaba, el sector industrial es algo que nos está gustando, y algo también a Jefeinburg, ¿no? Que estamos muy under bancos, entonces hemos reducido un poco nuestro under con Inbursa. Y esto ha sido a costa de seguir reduciendo un poco el consumo, como hemos platicado en webinars anteriores. La parte de consumo, aunque se ve extraordinariamente, y ahorita vamos a platicar mucho de eso, las evaluaciones pues ya están algo adelantadas, ¿no? Bueno, le cedo la palabra a Fernando Castro, que nos va a platicar un poquito de tipo de cambio y tasa. Muy breve, porque creo que el seminario es más enfocado a la parte del CRE, pero les platico lo que hemos estado viendo. Obviamente el tipo de cambio, pues evidentemente ha sido el más afectado entre las variables locales. Esta gráfica, básicamente lo que tratamos de ver es cómo se ha comportado, o sea, cómo ha sido la evolución, qué ha sido lo que lo ha movido, vamos a decir, qué es lo que lo ha afectado, ¿no? Ponemos la gráfica desde que empezó el taper tantrum. Para los que no están muy familiarizados con el término, básicamente es cuando Bernanke anuncia que va a comenzar a disminuir las recompras mensuales de bonos del Tesoro americano. Una versión relativamente violenta en la parte de tasas. Sin embargo, en la parte de divisas tenemos aquí el peso mexicano, el real brasileño, el peso colombiano y el peso chileno, junto con el inverso del precio del petróleo. La verdad es que no hubo una afectación importante. Perdón, lo que vemos de septiembre a la fecha, que es básicamente cuando tiene el movimiento importante el petróleo, es una correlación muy alta con las demás divisas, ¿no? En la siguiente gráfica lo que vemos es esa correlación ya puesta en números, básicamente desde la fecha que les comento, septiembre de 2014 al día de ayer. Las correlaciones de las divisas son del orden del 90%. La que menos se ha correlacionado es el real, pero el real tiene una situación particular, tanto política como económicamente. Los demás países creo que son muy comparables en términos generales, y lo que vemos ahí es una correlación de entre 93 y 95%. El movimiento del cambiario, que esa gráfica la hemos visto más de una vez,
en México tiene una ciclicidad relativamente predecible, vamos a decir, cuando tiene movimientos importantes. Lo que pongo aquí es el tipo de cambio desde 1991, y lo que ven ustedes son movimientos muy importantes, muy abruptos, y normalmente el movimiento no se corrige a la baja cuando son de esta magnitud, ¿no? El primer movimiento es el único que tiene que ver con México, que es la crisis del tequila, en 1994, finales de 94. Los demás movimientos son movimientos quizás un poco más globales. El de 2008 pues es una crisis, todo el mundo sabe de qué estamos hablando. El cambiario, va a decir, el peso dólar en particular tuvo un tema ahí por una operación de derivados que había en el mercado muy grande, que causó una volatilidad muy importante, pero lo que vemos ahora, o sea, el movimiento que hemos visto, vamos a decir, de finales de 2014, principios de 2015 al día de hoy, es de una magnitud que solo se compara con la crisis del tequila. O sea, es un movimiento muy importante. En la siguiente gráfica lo que vemos, ya un poco hablando de tasas y dónde creemos que hay ciertas oportunidades, es la parte de inflación. En la gráfica de arriba ponemos el desglose de cada uno de los 4 grupos que pensamos que afecta más el INPC de 2012 a 2015. Si vemos agropecuarios, que para mí es una área de la que se habla poco, pero que tiene mucha relevancia, de 2012 a 2015 aportó entre 59 y 69 puntos base a la inflación, pero de 2012 a 2014, y 2015 solo 5 puntos base. Esto es un comportamiento bastante atípico porque el comportamiento de agropecuarios normalmente sí es estable. En la parte de energéticos, bueno, pues eso ha estado más en los medios, no aportó nada a inflación, sin embargo los años anteriores aportó entre 48 y 72 puntos base. Tarifa autorizada por el gobierno pasó algo similar. Solo aporta 15 puntos base, perdón, y tienes años de entre 2 y 56, un poquito más volátil. La parte de telefonía, pues esto es un tema de competencia entre la telefonía móvil, las empresas grandes de telefonía móvil. El año pasado aportó 52 puntos base negativos, el año antepasado fueron 27 y en 2012 fueron 83. Si se acuerdan, fue la caída drástica que vimos ese año en el dato de inflación. Todo eso es para comentarles que hay muchas cosas que vemos en este desglose que pensamos que no se van a dar en 2016, concretamente la parte de agropecuarios. Fue 2.13 la inflación del año pasado. Nos pensamos que si agropecuario se comporta como los años anteriores, tiene 50 o 60 puntos base más, vamos a 2.60 o 70. La parte de servicios telefónicos, vamos a pensar que va a ser lo mismo, creo que va a ser un poco menos lo que va a aportar de deflación, pero vamos a pensar que es lo mismo. Donde creo que sí hay un tema es, y cada vez me queda más claro por el momento el tipo de cambio, es una buena parte el no ver ese pass-through en 2015 fue porque el mercado en general y las empresas en general veían un movimiento más bien temporal. Yo creo que ahí nadie tiene esa convicción, al contrario. Lo que vemos son pues empresas tratando de ver cómo pasan ese incremento en costos que tuvieron en el tipo de cambio a los precios. Probablemente parte se absorbe en márgenes, pero creo que ya no da ese movimiento tan importante para dejar en márgenes. Vemos abajo la inflación implícita que tienen, puse aquí 2 nodos, 5 y 7 años. Si la vemos de 2012, nunca habíamos tenido inflaciones implícitas de este nivel. Y en la gráfica inferior a la derecha, lo que vemos es toda la curva de inflaciones implícitas en los últimos 3 años. Para nosotros la oportunidad más importante es en los nodos cortos. La parte de 2 años a 5 años me parece que tiene inflaciones implícitas que no se van a dar. En la parte larga, si bien vemos niveles muy interesantes, ya cercanos a 4%, tenemos un tema ahí con la tasa en Estados Unidos. Yo creo que la baja que hemos visto en los treasuries tiene mucho que ver con flight to quality. O sea, ver un treasury abajo de 2% implica una tasa de menos de 2.30 a final, pero en los 112 meses, o sea, enero 2017.
y ahí tendrías un fondeo, vamos a pensar, de entre 75 y 100 puntos base. El premio por plazo no da, entonces nos parece que la parte larga sí puede estar vulnerable, pero la corta creo que es una buena oportunidad. Y le regreso la palabra a Pepe. Bueno, pues regresando a la parte de acciones, de la vez pasada que tuvimos el seminario, yo creo que ha habido 3 cambios importantes, ¿no? La primera, y digo, esto nos lo han oído todo el seminario y ha sido el tema del momento, la parte de precios de commodities, especialmente precio del petróleo. Realmente ha sido impresionante ver cómo al inicio de año está siendo la variable más importante que mueve desde el peso hasta el S&P, pasando por la mayoría de las bolsas del mundo, ¿no? Entonces, esto sí ha sido un cambio importante, mucho más fuerte que, como lo vimos en la gráfica de la encuesta del principio, pues todo el mundo estaba mucho más enfocado a la Fed y acabó siendo un factor mucho más importante la parte de precios del petróleo, ¿no? Segunda, la parte de preocupación por los mercados de China, no solo por la desaceleración, sino por ser un mercado manipulado que pues al estar lejos del mercado, pues siempre empiezan a pasar cosas como las que han pasado a inicio de año, ¿no? Y debido a datos recientes que tuvimos la semana pasada, pues un poco más de dudas de la recuperación de Estados Unidos, ¿no? Especialmente con la fortaleza del dólar que está teniendo, más la reducción en CAPEX que está teniendo por energía. Entonces, estos 3 factores han distorsionado o afectado a los mercados mucho más fuerte de lo que se esperaba, ¿no? Desafortunadamente, pues estos son los factores que han estado afectando al mercado mexicano, porque la verdad es que ahorita lo vamos a ver, pero en general las cosas en México han estado funcionando bastante bien, y lo principal es que el tipo de cambio es el que ha absorbido la mayor parte del show, ¿no? Digo, yo creo que esto no es nada nuevo para los que vemos los mercados, sin embargo sí ha sido impresionante, ¿no? Un poco pasando a la parte de México, como platicábamos, pues la verdad es que las cosas siguen viendo bien, las remesas siguen creciendo muy fuerte en pesos, todo lo que tenga que ver con ventas al menudeo, como pueden ver en la gráfica de la izquierda, pues está creciendo a tasas muy, muy buenas. Toda la parte de consumo, durables, no durables, la verdad es que creciendo bastante bien. Inclusive producción industrial que ha estado floja, si se fijan, pues básicamente ha sido en la parte de mineras, químicos, y aquí no se alcanza a ver en la presentación, y acero, pero los demás sectores en general están creciendo bastante bien, ¿no? Esto es un poco nada más para ejemplificar lo fuerte o la magnitud de la caída que hemos tenido. Este es el precio del petróleo ajustado por inflación desde los 80s. Y está regresando a los mismos niveles que vimos a principios de la década pasada. Digo, si no se ajusta por inflación, estamos a niveles de 2003, ajustados por inflación estamos como a niveles del 2000. Pero son los mismos niveles que tuvimos prácticamente 2 décadas, ¿no? Entonces sí es impresionante la caída que hemos tenido, pero también es impresionante ver pues que hemos estado ahí ya por algún tiempo en estos rangos, ¿no? Y sí se puede quedar en el largo plazo, ¿no? Queríamos poner unas gráficas que yo creo que ejemplifican bastante. Creo que se ha sobredimensionado la importancia que tiene el petróleo para México. Lo hemos platicado en muchas ocasiones. El peso es la moneda más líquida de mercados emergentes y lo utilizan mucho para hedgear cualquier cosa. Entonces creemos que ha sido un poco sobrereaccionado o ha sobrereaccionado un poco el mercado, porque estas son 3 o 4 gráficas que quisimos poner. Si vemos la exposición total a commodities de México es menos del 16% de las exportaciones, ¿no? De las cuales petróleo es 11 y era 11 el año pasado. A estos precios seguramente va a ser cercano al 5, ¿no? Entonces realmente, comparado con los demás países de la región, es impresionante. Somos el país por mucho menos afectado por la baja en commodities, ¿no? La segunda parte, Estados Unidos es a donde van el 80% de los productos. A China van el 1.5% de nuestras exportaciones, ¿no? Entonces también por ese lado no nos afecta mucho, ¿no? Esto es lo mismo, pero un poquito más ejemplificado. O sea, las exportaciones de commodities son 5% del PIB en México, es realmente muy bajo.
Del total de las exportaciones ya lo habíamos platicado, son bien pocas las que van a China, estamos hablando de 7%. Y la más importante yo creo que en ese sentido es las exportaciones como porcentaje del PIB en México a China son el 0.5% del PIB. Las importaciones sí es algo importante, es 4.8, pero bueno, en ese sentido pues hasta nos beneficia, ¿no? Si se devalúa un poco más la moneda, ¿no? Esto también es ejemplificar un poco la parte energética que no es tan importante. Si vemos lo que importamos y exportamos de energía, por decirlo de alguna forma, pues México acaba siendo realmente, inclusive ligeramente importador, ¿no? A estos niveles de precios del petróleo, ¿no? Entonces también creo que se ha sobredimensionado, al menos en términos económicos, lo que le afecta el petróleo a la economía, realmente no es tan importante. Otra cosa son las finanzas, como hemos platicado. En ese caso sí son pues, una buena parte de los ingresos del gobierno vienen de la parte de petróleo. Este año estamos cubiertos, pero el problema que está pasando es pues la mayoría de la gente ya está viendo un ciclo de petróleo bajo por más años, ¿no? Entonces, aunque este año estés cubierto, pues el año que entra vas a regresar a tener los problemas de los que hemos estado hablando en varios meses anteriores, ¿no? Pasando ya un poco a la parte de empresas, como les platicábamos, la parte de consumo está muy fuerte, la parte interna ha estado muy fuerte. Eso se sigue traduciendo en ventas y en ingresos de las empresas en bolsa. Esta es la muestra que seguimos en GBM. Y para el año, todavía no tenemos los reportes del cuarto trimestre, pero debemos de haber estado creciendo entre el 7,5% en ventas y 6.4 en EBITDA, flujo operativo, ¿no? Inclusive para el año que entra estamos esperando una aceleración en este sentido, ¿no? Todavía puede ser un poquito más alta, ¿no? Entonces, esa parte se sigue viendo bien en México, y les diría que a diferencia de otros países, esta parte se ve positiva. Esto que hemos estado platicando y que ha sido el tema pues, de los últimos 6 meses, ¿sí? Esto es un poco lo que platicaba Jaime al principio, las mejores empresas, sin lugar a dudas, en el año fueron todas las relacionadas a consumo y servicios. Si se pueden ver prácticamente todo lo verde es consumo y servicios, y todo lo rojo es cíclico, industrial o empresas con casos, digamos, muy particulares a la empresa como ICA, ¿no? Entonces, eso fue el caso del 2015. El 2016 está haciendo exactamente lo mismo. Y eso es lo que nos está haciendo un poco también empezamos a mover, como les platicaba al principio, a otro tipo de sectores, porque las evaluaciones en estas empresas, aunque están creciendo muy bien, creemos que ya son algo estiradas, ¿no? En varios de los nombres, ¿no? Pasando un poco a la parte de evaluación, se ha corregido bastante la evaluación de la bolsa. Se ha bajado casi un punto el múltiplo en el último mes. Todavía estamos algo lejos del promedio, pero ya estamos bastante abajo de una desviación estándar. Y con las caídas de entre ayer y hoy, porque esta gráfica está al lunes, pues la verdad es que nos hemos acercado ya bastante, ¿no? Entonces estamos corrigiendo bastante la sobrevaluación, y lo que tenemos que es muy claro es que hay una divergencia muy fuerte. Todas las de consumo están operando a lo mejor entre 12 y 13 veces entre cuando levita, y el resto de la muestra está operando a la mitad, ¿no? Un poco que vemos para el 2016, desafortunadamente, pues para ver qué va a pasar en México, vamos a tener que seguir viendo qué está pasando en el entorno internacional. Las noticias locales creemos que seguirán siendo relativamente positivas. Digo, sin lugar a dudas veremos una desaceleración al consumo, principalmente porque ya traes comparativos más difíciles, porque sigues trayendo una buena dinámica de empleo, sigues trayendo una buena dinámica de inflación, y de crecimiento en salarios. Entonces esa parte se sigue viendo positiva, pero los comparativos cada vez son más difíciles. Pero bueno, el punto medular es que el mercado va a seguir girando a lo que pase afuera. Y el problema es que tenemos demasiados factores de incertidumbre, como ya platicamos, ¿no? Demasiados factores de incertidumbre, y ya muy avanzados, llevamos varios años de bull market, entonces pues es difícil con un bull market que ya lleva tantos años, valuaciones que todavía no son muy atractivas en general, esto no aplica para México, lo aplica para prácticamente toda la clase de activos, y toda la incertidumbre que tenemos, pues la verdad es que sí estamos y creemos que va a seguir la volatilidad, y hay que seguir bastante cauteloso, ¿no? El principal tema creemos que va a seguir siendo el precio del petróleo, y un poco en menor medida la parte de incertidumbre en China, ¿no?
Entonces, en nuestros fondos hemos seguido con una postura defensiva, como les platicamos, más diversificados que de costumbre, manteniendo niveles del cash entre el 5 y el 8%. Y lo que sí hemos estado haciendo es, como les platiqué hace un segundo, es incrementar nuestra exposición a sectores que pueden verse beneficiados por la depreciación del peso, ¿no? Los que más nos gustan son industriales, pero bueno, hay otros sectores que también podrían empezar a ser atractivos, como aerolíneas inclusive, ¿no? Y a su vez, pues también hay que tener mucho cuidado, yo creo que ese es el punto a evadir en los próximos meses, pues nombres que se ven afectados exactamente por lo mismo, ¿no? Por la depreciación del peso, porque traen deudas en dólares, ¿no? Que yo creo que es un tema que va a seguir latente y va a seguir siendo de los determinantes, ¿no? Entonces, sin más, le dejo la palabra a Jaime para las conclusiones y luego pasamos a preguntas y respuestas. Muchas gracias, Pepe. Gracias. Algunas conclusiones de las intervenciones de Pepe y Fer. Como vieron, el fondo cerró el año con un incremento ligeramente positivo, pero superando al referente por casi 1%. Entonces, muy buen desempeño. Y continúa con un sólido historial de resultados consistentemente superiores de largo plazo. Habrá volatilidad e incertidumbre, pero principalmente derivado del exterior. Vimos que lo que más nos ha afectado no son los movimientos de la Fed, sino los precios del petróleo. Y también vimos que si hay un país en la TAM que debiera depender menos de China es México, estructuralmente, ¿no? México en mejor posición que el resto de los mercados emergentes en la TAM, principalmente por tener dos grandes ventajas, estar de vecino de Estados Unidos y haber implementado las reformas, ¿no? Adicionalmente, México pues tiene una dinámica casi única en el mundo, crecimiento en salario real, crecimiento fuerte en la economía formal y remesas, un crecimiento importante año con año del 25%, ¿no? Cercano a los 24 billones de dólares. México destaca por ser el único país, incluso incluyendo a países desarrollados, en observar una revisión positiva en el comportamiento de las utilidades, ¿no? Vimos también una importante dispersión en la bolsa. Selección de emisoras, stock picking es el nombre del juego y hay que saber jugarlo, y por eso GBM se destaca en eso. Y en términos generales, continuamos defensivos y buscando oportunidades. Vamos a entrar a una sección de preguntas y respuestas. Por favor, utilicen el panel de control para enviarnos todas sus preguntas. Recuerden que son anónimas. Y vamos a dar un par de minutos en lo que entran las llamadas. Voy a lanzar alguna de las encuestas que de costumbre hacemos. Vamos a empezar con esta en sus pantallas, por favor. La pregunta es, ¿cuál creen ustedes que sea el desempeño de la bolsa en el 2016? Por favor, seleccionen algunas de las opciones. Gracias por participar. Estamos viendo que mucha gente está votando, entonces vamos a dar un par de segundos más para que entren las votaciones. Gracias por participar. La voy a cerrar en un par de segundos más. Ok. La voy a cerrar y la podrán ver en su pantalla. Claramente, bueno, la mayoría de la gente piensa que la bolsa durante el 2016 va a rendir entre 0 y 10%. Han entrado un par de preguntas, entonces vamos a dar el espacio a contestarlas. La primera pregunta que nos llegó es, ¿cuáles son las 3 emisoras que más se benefician de un peso débil y las que pensamos que menos se benefician de un peso? Bueno, pues como platicábamos en cuanto a sectores, yo creo que de los que más nos gusta es el industrial. Autopartes es un claro beneficiario de eso. Tienes empresas como Racini, a lo mejor que 90% de sus ventas van a estar en dólares y una buena parte de sus costos en pesos. Como mencionábamos, las aerolíneas también, para México, que nos gusta más. Volaris nos gusta tanto, pero también se puede ver beneficiadas.
Y otras que se ven beneficiadas son los aeropuertos. Sin embargo, ahí sí sería más cauteloso por las valuaciones, ¿no? La verdad es que es el sector que ha sido el más defensivo, entonces en esa tendría un poco más de cuidado, pero las otras que platicaba, pues sí son empresas que les han no pegado mucho, la verdad tampoco, pero sí se beneficia, ¿no? Inclusive Alfa, que como los platicabas hemos estado subiendo, pues también es beneficiada, ¿no? Y del lado que más les pega, pues sin lugar a dudas las que tienen deuda en dólares, la principal o el 90% de la plática gira alrededor de Cemex, es la que más, más le pega sin lugar a dudas. Hay otras como Elementia que también tienen deuda en dólares, Gefamsa. Hay varias por ahí que tienen un poco de mismatch, pero la importante en ese sentido es Cemex, ¿no? La siguiente es realmente qué tanto afecta el precio del petróleo a la economía mexicana. Como lo platicamos, digamos, a nivel agregado, el efecto es difícil de saber si es inclusive negativo o positivo. Seguramente en el corto plazo, sin lugar a dudas, negativo. En el largo plazo, pues, el menores precios del petróleo últimamente se traducen a nivel mundial a un mayor ingreso disponible, especialmente en Estados Unidos, y eso pues nos puede ayudar. El problema de eso es que ahorita no estamos en ese momento, ahorita estamos en el momento en el que todo el mundo está preocupadísimo de qué pueda pasar con gobiernos, con empresas endeudadas, que con precios del petróleo estos niveles pues realmente no son sostenibles, ¿no? Entonces esa parte es la que más está afectando a los mercados, y la segunda, la parte del CAPEX, ¿no? Querramos o no, pues también la inversión se detiene, y eso sí aplica para México en la parte de la reforma energética, ¿no? Que también hace que sea menos atractiva de lo que hubiera sido hace 1 o 2 años, ¿no? Especialmente para, como hemos platicado ya en varios seminarios, pues por lo menos para toda la parte de aguas profundas y shale, pues se complica mucho con estos precios, ¿no? La siguiente pregunta, ante evaluaciones altas en emisoras de consumo, ¿cuáles son las más vulnerables y qué acciones tomarán ante esto? Mira, vulnerables, pues también no es que sean tan vulnerables, o sea, como bien platicamos, están muy caras, pero a la vez es un sector que está creciendo y es muy defensivo. Sin embargo, pues como saben, en GBM siempre hemos sido de valor, y es difícil encontrar valor con esos múltiplos, ¿no? Entonces, como le hemos platicado, hemos estado de reduce y reduce, hemos estado bajando las Grumas, hemos bajado Kimbers, bueno, Kimbers ya, de hecho, acabamos de salir. Hemos bajado un poco de Walmex, estamos bastante under FEMSA. Entonces, lo que hemos hecho es enfocarnos en las que han estado rezagadas dentro del sector. Que yo diría que es COF, que sí nos gusta bastante. Es Cultiva, como lo habíamos estado platicando. También nos gusta la Comer bastante. Entonces, nos hemos estado moviendo a este tipo de emisoras, ¿no? Estando ya under, porque ya estamos under en el sector, si juntamos consumo y retail. Y ha sido un poco la estrategia que hemos estado siguiendo, ¿no? La siguiente es cómo se ve el fondo contra la bolsa en términos de evaluación. Ya lo hemos platicado aquí varias veces. La bolsa, aunque enseñamos ahí el múltiplo, es un promedio. Entonces, por ejemplo, algo que es muy claro es América Móvil está cotizando a la mitad que la bolsa. Entonces, simplemente estar under América Móvil te hace estar un poco más caro. Pero bueno, si lo vemos en el agregado, el fondo sí se ve más barato que la bolsa, no por un porcentaje significativo. Sin embargo, si ya lo vemos sector por sector, que creo que es una mucho mejor comparación, estamos hablando de descuentos entre el 15 y 20%, ¿no? O sea, si tomamos consumo, por decir un ejemplo, consumo del IPC contra consumo en nuestro fondo, traes un descuento significativo, lo mismo en industriales. Entonces, el fondo, sector contra sector, sí se ve bastante más descontado, ¿no? En lo que llegan más preguntas, vamos a sacar otra encuesta. Es la misma pregunta que hacemos prácticamente todos los años y que vieron al principio. ¿Cuál es la emisora que crees que tenga el mejor desempeño durante el 2016? Tenemos como opciones América Móvil, Alfa, Grupo, Cemex y Vitro.
Bueno, pues ya cerramos la encuesta. La emisora que más porcentaje tuvo fue Alfa, con 42% de los participantes. Luego Vitro, con 25%, y América Móvil con 17%, ¿no? Muy por abajo quedaron Cemex y Grupo México con solo el 8% de los votos, ¿no? Entonces, en general, la gente, pues, más cautelosa, ¿no? ¿Qué están haciendo con el efectivo del fondo? Es momento de participar. En general nos hemos mantenido con los mismos niveles que les platicaba, llevamos 4 meses ahí, y seguramente lo haremos, ¿no? Yo creo que estamos en uno de esos escenarios en los que a lo mejor guardar el efectivo es importante para poder tomar oportunidades de evaluación. Entonces nos hemos mantenido por ahí y no creo cambiarnos, ¿no? Por supuesto, si sigue bajando esto, pues estaremos participando, ¿no? Y la siguiente pregunta, como platicamos, la más difícil de contestar, se la voy a dejar a Fernando Castro, que es cómo estiman el tipo de cambio en el año. Pues sí, creo que es una de las más difíciles. Digo, un poco viendo lo que trae el mercado como consenso por diferentes modelos, el tipo de cambio, el fair value, vamos a decir, el valor justo del tipo de cambio, debe andar entre 16.5 y 17 según diferentes modelos. El tema aquí es que y un poco lo que les enseñaba en la gráfica, tiene mucho que ver con lo que está pasando en concreto con el petróleo, que a su vez tiene una correlación con lo que pasa en la economía china, y tiene otras implicaciones en la parte geopolítica, Medio Oriente, etcétera. Yo creo que el tipo de cambio lo podemos ver entre 17.5 y 18 a final de año. Muy bien, bueno, pues con esto vamos a concluir nuestro webinar. Muchas gracias por atender. Les recuerdo que la grabación estará disponible en unos días y que si alguna pregunta no quedó bien respondida, nos pueden contactar en los correos que aparecen en pantalla. En un momento le pongo los correos en pantalla. Por último, tenemos una breve encuesta que debe aparecer en sus pantallas en un instante. Por favor, ayúdenos con sus respuestas. Y hasta pronto, nos vemos en 3 meses. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego.